La muerte de Isabel I en 1603 representó el fin de la dinastía Tudor, por lo que la corona pasó a la familia reinante en Escocia, los de Estuardo. El primer rey de esta dinastía, Jacobo I, quien reinó hasta 1625, tuvo ya que afrontar dificultades por la diferencia entre sus concepciones políticas absolutistas y la tradición política inglesa, common law. Llevando su mentalidad absolutista al plano religioso, hostilizó a quienes no profesaban el anglicanismo de la corona. Esto obligó a muchos puritanos a emigrar. Si consideramos que siempre fue visto como un extranjero y que además no auxilió a los protestantes alemanes en la Guerra de los 30 años por su ya mencionado absolutismo, podemos imaginarnos que fue un soberano notablemente impopular. A su muerte reinó Carlos I, con quien las dificultades aumentaron debido a que el monarca, para poder llevar a cabo la política exterior que exigía la opinión pública, recurrió a varias prácticas que atentaban contra la tradición política, como empréstitos forzosos y tributos sin consentimiento del Parlamento. Este reaccionó exigiendo al rey la firma de una petición de derechos, en 1628, que anulase las arbitrariedades decretadas. Carlos accedió, pero poco más tarde disolvió el Parlamento para a continuación gobernar sin él por 11 años, periodo denominado los 11 años de tiranía. Durante este periodo el rey fue obispo de Laud, asesorado por el obispo en asuntos religiosos y el conde de Strafford en asuntos políticos. Las acciones de Laud, que reforzó la hostilidad hacia los puritanos e introdujo en el anglicanismo prácticas de tendencia católica, acrecentaron el malestar interior hasta poner al país al borde de la insurrección. Pero donde sí estalló la sublevación fue en Escocia, donde también reinaba Carlos y donde Laud también había intentado, Alexander Leslie, introducir sus reformas. Los líderes rebeldes presbiterianos, calvinistas, escoceses, organizados en un poderoso ejército y dirigidos por Alexander Leslie, se convirtieron en un problema imposible de resolver para el rey, quien no tuvo más remedio que llamar al Parlamento para poder imponer contribuciones y financiar la guerra. Como era lógico, este se negó a colaborar con el rey y fue por ello disuelto al cabo de un mes, en mayo de 1640, que sería llamado el Parlamento Corto. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra de Carlos. Falto de recursos, el monarca no podía afrontar la rebelión escocesa, y más grave aún, los escoceses invadieron Inglaterra. Sin otra opción a la vista, el monarca convocó de nuevo al Parlamento, el cual esta vez no se disolvería hasta 1653. Este Parlamento largo, dominado por burgueses y puritanos, aprovechó la debilidad de la corona para llevar a cabo a la destrucción del régimen absolutista, desactivando las instituciones creadas por Carlos y procesando a varios de sus principales colaboradores. En el tema religioso, en cambio, no hubo un acuerdo entre las tendencias predominantes, anglicanos y puritanos, cada una de las cuales pretendía imponer su visión en la Iglesia inglesa. Esta pugna al interior del Parlamento fue aprovechada por el soberano cuando en 1641 estalló una rebelión en Irlanda, territorio católico, sometido hacía tiempo a Inglaterra. Al organizarse en Londres las fuerzas que aplastarían la insurrección, se planteó el problema de quién debería dirigir la lucha, si el rey, como siempre, o el Parlamento. Este, receloso del poder de la corona, exigió por sí el mando militar. Pero Carlos, cuya autoridad había sido ya limitada por el Parlamento largo, sabiendo que muchos parlamentarios no simpatizaban con los puritanos ni con el exagerado recorte del poder real que se había hecho, y considerando el mismo inaceptable que se le despojase también del mando de las tropas, decidió encarcelar a los dirigentes del Parlamento. Como éste se negó a entregarlos,
El rey acudió en persona con una escolta armada, violando así las tradiciones y la dignidad del recinto parlamentario. Los diputados que buscaba, escondidos en las afueras, incitaron a la población a la sublevación y Carlos tuvo que abandonar la ciudad a los rebeldes. Se dirigió a organizar un ejército, acompañado del 40% de sus diputados. Era el inicio de la Revolución Puritana, la Guerra Civil. En esta guerra civil se enfrentaron dos bandos: los caballeros, partidarios del rey y pertenecientes principalmente a la gran aristocracia terrateniente, y los cabezas redondas, defensores del parlamento y en su mayoría de extracción burguesa. La lucha igualada al inicio por la mediocridad de los jefes militares de ambos bandos se definió por la intervención de Oliver Cromwell y sus Ironsides, un regimiento de puritanos fanáticos. Bajo su guía, el parlamento obtuvo la decisiva victoria de Naseby. Carlos huyó a Escocia, tierra natal de los Stuart. Sin embargo, sus compatriotas, irritados porque seguían negándose a modificar su política religiosa, lo vendieron a los ingleses por 40.000 libras. En Inglaterra, por otra parte, el ejército victorioso acabó por tomar el poder. El parlamento fue depurado y se impuso la condena a muerte de Carlos, cumplida el 9 de febrero de 1649. Se iniciaba la República Inglesa, etapa singular en la historia de este país. En 1660, el hijo de Carlos I, refugiado en Francia, restablecía la monarquía en el país. Cromwell había fallecido 2 años antes. El nuevo monarca, Carlos II, fue notablemente más prudente que sus predecesores. En este periodo se reconocieron los derechos civiles fundamentales mediante la ley de habeas corpus y continuó la obra de fortalecimiento naval. Por entonces aparecieron las dos grandes tendencias políticas que dominarían la política del país en los siguientes siglos: los Whigs, partidarios de someter en la mayor medida posible la autoridad real al control parlamentario, y los Tories, más favorables a un poder monárquico robusto. De aquí surgirían, siglos más tarde, los modernos partidos liberal y conservador, respectivamente. En el exterior, su política se orientó a un entendimiento con la Francia del rey Sol, con quien llegó a negociar su conversión al catolicismo a cambio de financiamiento. El compromiso se cumplió en el lecho de muerte del monarca, quien no dejó herederos directos, y fue sucedido por su hermano Jacobo, duque de York. Jacobo II se enemistó pronto con el parlamento, con la iglesia anglicana y con las clases populares. Una maniobra desarrollada en los inicios de su reinado para apartarlo del poder dio origen a una despiadada represión. A ello se sumó la cada vez más abierta preferencia del monarca por los católicos, que llegaron a ocupar algunas de las posiciones políticas y académicas más relevantes del país. Pero fue el nacimiento de un heredero varón al trono lo que hizo estallar el descontento. Temiendo que se estableciese en el trono de manera definitiva una dinastía católica y absolutista, los opositores llamaron a la hija del rey, María, casada con el holandés Guillermo de Orange, para que asumiese la corona. Ante la invasión de Inglaterra por Guillermo, Jacobo huyó a Francia, donde falleció en 1701. A este derrocamiento, virtualmente incruento, se le denomina Revolución Gloriosa. El Parlamento procedió a coronar de manera conjunta a María y a Guillermo como nuevos reyes de Inglaterra. Ambos, a su vez, emitieron documentos fundamentales como la Declaración de Derechos y el Acta de Tolerancia, que hacían imposible un retorno a las políticas de Jacobo II. Así, la Revolución Gloriosa tiene la trascendencia de haber hecho triunfar de manera definitiva la monarquía parlamentaria en oposición al absolutismo. John Locke fue el fundador del partido Whig y por tanto participó activamente en la vida política de la época. Fue consejero económico del gobierno de Guillermo de Orange y ocupó un importante cargo en la Junta de Comercio y las Colonias.
Alcanzó una gran fama también por sus escritos filosóficos, en las que asentó las bases del pensamiento político liberal. También tuvo una gran importancia en la Revolución Gloriosa y en la Declaración de los Derechos Británica de 1689. Es el padre del individualismo moral, y su principal obra es el segundo tratado sobre el gobierno civil. Este tratado dio apoyo a la oposición de los Estuardo y su publicación se considera como una justificación a posteriori de la Revolución Gloriosa. En ella establece los derechos naturales, que considera que tenemos ciertos derechos por el hecho de ser seres humanos y que nuestros derechos básicos no son el producto de la convención o del consenso. También establece límites al poder político. Para Locke, los estrictos límites que deben ponerse al poder del gobierno sobre los individuos se justifican porque hay algo en la naturaleza misma del ser humano que hace necesarios esos límites. Además, Locke sostenía que aquello que justifica los derechos de los seres humanos y la limitación del poder político es Dios. Locke establece que el estado de naturaleza no describe cómo son los humanos de hecho, sino sus derechos y deberes como seres creados por Dios. Esta igualdad define el llamado estado de naturaleza. En ella los seres humanos deben relacionarse respetando la ley natural. La ley natural manda que todos los seres humanos sean preservados tanto como sea posible, para así respetar la creación de Dios. Del mandamiento básico se derivan otros. Todos los seres humanos tienen el deber de respetar a los demás en su vida, salud, libertad o posesiones. La ley natural da el derecho de poder responsabilizar a los demás por sus infracciones de esa ley y castigarlos, incluso con la mente. Eso es lo que Locke llama el poder ejecutivo de la ley de la naturaleza. Los abusos en el uso del poder ejecutivo de la ley natural conducen a una guerra generalizada, y para poner fin a esta, los seres humanos se unen en sociedades y establecen un juez imparcial que asegure el cumplimiento de la ley natural. Por eso establece la comunidad mediante un contrato social, que luego elegirá una forma específica de gobierno. Por tanto, cuando un gobierno amenaza los derechos naturales, contradice su razón de ser, y por tanto pierde todo derecho al poder que el pueblo le ha confiado. La justificación básica para la rebelión contra el gobierno y su sustitución por otro es que el gobierno haya violado la confianza que la comunidad ha puesto en él.